El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. La Academia del Séptimo. Pasado, presente y futuro del séptimo arte. Ganadores o no en los premios de la Academia. And the Oscar goes to... Las películas maravillosas. You can't handle the truth. Las series infinitas. Now say my name. Y las filmografías en su máxima expresión. Run, Forrest, run. La Academia del Séptimo. En este momento estamos ingresando a un mundo maravilloso que es el mundo del séptimo arte. Y aquí estamos gracias a Radio Cadena Sónica Podcast, que está incentivando y está propiciando esta conversación con un servidor, José Carlos Ortiz. Es un gratísimo placer para mí poder compartir esta mesa con Randor Quiroz, un estupendo escritor. La ira del SIC y La bicicleta de David son dos de los libros que él tiene colocados. Pueden buscarlo además en Amazon y en diferentes plataformas para adquirirlo. Y Randor es prácticamente quien va a dirigir la conversación el día de hoy, porque vamos a hablar de cosas espectaculares que tienen que ver con el séptimo arte. Cine, televisión. Randor, qué gustazo estar conversando aquí en esta mesa para hablar de lo que nos fascina, pero por supuesto en tu caso con un conocimiento impresionante. Un placer saludarte, José Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda tu audiencia. Básicamente hoy en día la gente está cada vez como más fanática del cine, ¿no? Cada vez más fanática de las películas, de las series, gracias a toda la revolución del streaming. Entonces también estamos volviendo un poco a la nostalgia. Es increíble cómo los jóvenes hoy en día están buscando material ahora en lo viejo, porque como hay contenido bueno, también hay contenido muy mediocre y ellos están buscando ahora salidas para resolver el asunto de su curiosidad y creatividad. Entonces, hoy en día, así como estás hablando de nuevas tendencias, tienes que hablarle de cosas que ya ocurrieron a los jóvenes hoy en día. Oye, Randor, y antes de entrar al detalle en materia, ¿cómo así te nace a ti el gusto por el cine? Yo arranco diciéndote, por ejemplo, que una de las primeras películas que recuerdo haber visto muchos años después de haber sido estrenada, por supuesto, mi padre haberme llevado a ver, por ejemplo, Ben-Hur con Charlton Heston, y una película que nunca más la pude ver o seguir, que era Joker, con una película hindú. Nunca más supe de ella, pero recuerdo aquellos primeros años de los 70 haber visto así el cine, y así es como me atrapó y me enamoró con esas dos películas. En tu caso, ¿cómo fue el acercamiento, el amor al cine, al séptimo arte? Fue algo parecido, pero también al revés. Cuando yo tenía 4 años, mi mamá me llevó a ver E.T. el extraterrestre. Salí llorando del cine porque le tenía miedo al muñeco. Pero me preguntaba cómo habían hecho el muñeco, porque mi mamá me decía, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Ahí comenzó la curiosidad. Luego después, mi fascinación real fue cuando existía el Betamax. Y mi mamá llevó la película de Aliens, la segunda parte de Alien, que fue dirigida por James Cameron. Y me pareció la mejor película que había visto. Es decir, cuando la recuerdo ahora como adulto, pero yo como niño no me despegué. La vi 2 veces seguidas, regresaba a la película, ¿sabes? Que era de cinta, la regresabas y veía las escenas memorables. Y no era porque una mujer era la primera mujer alfa del cine, que era Sigourney Weaver, sino que estaba también hecha a nivel de contenido. Y toda la emoción que tú sientes durante una película que era muy larga, pero no te despegas. Entonces ahí comencé yo a la fascinación con el mundo del cine y quería ver todas las películas. Ya quería verlas todas. No tenía criterio en aquel momento y después ya con el avance de la edad ya lo desarrollas, te desarrollas más a nivel del juicio, de cómo tú vas seleccionando qué película vas a ver, cómo la vas a ver y cómo la vas a analizar. Porque muchos ven películas pero no la analizan. Porque ser director de cine es una obra muy creativa, es una obra de ingenio, es una obra del detalle. Entonces tú vas analizando cada aspecto, porque hacer una película intervienen guionistas, desde el de las luces, el micrófono, el operador de sonido, todo un gentío. Y es un producto creativo final. Y ahí fue donde yo comencé
a ver, a analizarla. Vengo de Venezuela y no teníamos presupuesto para hacer películas cada quien ni nada de eso. Entonces, pero sí me adentré en el mundo del cine. Tuve un profesor excelente que se llama Sergio Monsalve, que en la universidad cuando estudié periodismo, y entonces él también me orientó muchísimo en ese camino. Y claro, tú estás hablando estamos hablando de películas antiguas y con todo este boom que ha habido de las plataformas y del streaming, obviamente ahora los espectadores quieren enterarse de esas películas antiguas, las viejas. Hace muy poco recuerdo haber estado viendo un clásico, ¿no? Este Desayuno en Tiffany's, por mencionar algunas de tantísimas. Ha habido inclusive los famosos rankings donde dicen que Ciudadano Kane es la película más importante, poquito por encima de Casablanca. Pero esta conversación que estamos teniendo, mi querido Randor, nos va a dar pie para revisar un poquito lo que es la academia de antes. Sí, la academia de antes... Vamos a revisarla con este... La academia de antes. Continúa, mi querido Randor. El cine de antes era un cine, digámoslo así, que no dependía tanto de los efectos especiales, sino más del asunto del guión y del asunto de la creatividad y lo poquito que podías hacer con los avances tecnológicos de aquel momento. Entonces, generalmente se le daba mucha fuerza a lo que era el guión y cómo ibas a plasmar las ideas. Habían a veces deficiencias creativas y se tenía que tomar libros para llevarla al cine. Por eso que también se agrega, creo que fue en el año 78 o 82, que se agrega la categoría en el Oscar Mejor Guión Adaptado. Porque son historias salidas de otra parte, entonces yo lo hago y lo adapto a un guión para cine. Interesante. Sí, claro. Por lo menos hay películas célebres. Una la voy a hablar un poquito de ella, pero hay películas célebres de mejor guión adaptado basadas en el libro Carrie, fue el libro de Stephen King, el primer libro de Stephen King. Se llevó varios Oscars, no a los efectos especiales, que era muy malo en aquel tiempo. Una nueva que también ganó el Oscar fue La caída del halcón negro, basada en el libro de Mark Bowen, que relató todo lo que sucedió en la invasión fallida de Estados Unidos a Somalia. El discurso del rey, esa que ganó el Oscar a Mejor Película, también es un libro. Otras nominadas como Orgullo y Prejuicio, Expiación de Ese Pecado, Spielberg, que adaptó esa obra de ciencia ficción que Stanley Kubrick trató de hacer, pero Spielberg lo hizo con Tom Cruise, que se llamaba Minority Report. Entonces, generalmente los guiones se adaptan para eso. Yo contrato un guionista, escribo y entonces voy a hacer un guión para que en 2 horas yo pueda echar un cuento visual de un libro o algún material por ahí dado. Eso es lo que sucede. Yo quería tocar hoy el tema de una película que hoy en día se le rinde culto. Es decir, que es una película que no envejeció, sino que pasó a la historia y que ha servido de inspiración para todo lo que es la parte del cine de ciencia ficción, del cine del cyberpunk, del cine que habla del existencialismo, de cómo te planteas quién es el bueno, quién es el malo, si de verdad el malo tenía razón o no tenía razón. Hablamos de Blade Runner. ¿De qué año estamos hablando? Del año 82. Perfecto. De Blade Runner, que fue quizás la segunda película famosa de Ridley Scott, después de Alien de 1978. Blade Runner viene de un libro, del libro famoso aquí tengo el autor, que es de Philip K. Dick, que es uno de los pioneros de la ciencia ficción. Otro libro famoso de él es el famoso libro Total Recall, o Lo recordamos para usted al mayor. Es un libro excelente que Arnold Schwarzenegger hizo una película en el 92. Entonces, ¿qué sucede con Blade Runner? Blade Runner, Ridley Scott decide adaptarla y le da su visión tomando de inspiración también para todo lo que es la cinematografía, los escenarios, la fotografía, la manga japonesa. En esa foto es excelente porque ya vimos cómo él se adelantó a la era de la publicidad. O sea, ese anuncio de Pepsi, que él lo hace de Pepsi, y él crea todo un mundo muy oscuro, pero a la vez hacia dónde íbamos. A pesar de que la película ocurre en el año 2019, claro, quizás se retrasó un poco en lo que era ese mundo de Los Ángeles apocalíptico, en ese mundo no distópico, sino desordenado,
desordenado por las grandes corporaciones que se habían apoderado del mundo, pero a la vez la parte de abajo de la ciudad era un mundo donde convivían todas las razas, convivía de todo. El planteamiento de Blade Runner era un planteamiento de un cazador que se dedica a retirar no a cyborgs renegados, sino a réplicas humanas. Entonces, bueno, tú dices, bueno, la trama es normal, no hay nada así, pero realmente los replicantes, ellos tenían una razón válida. Lo único que querían era vivir un poco más, porque los replicantes, en base a sus habilidades superiores, mayor inteligencia y física, solamente tenían una vida de 4 años. Entonces se crearon estas unidades llamadas Blade Runner, y los Blade Runners tenían que cazarlos y retirarlos cuando llegaban a la Tierra, porque en la Tierra estaba prohibido que los replicantes vivieran. Y la película se va desarrollando de esa manera, aunque yo no le doy ningún premio a la actuación de Harrison Ford, porque el héroe enamorado, después hay una redención del personaje gracias al propio Ridley Scott, que lo voy a decir más adelante. Como actuación no fue la mejor de Harrison. Era muy gris. Tuvo quizá en aquel momento un poco de repercusión por el nombre. Quizá ya venía con cierta notoriedad, un poco por Star la larga... Wars, Indiana Jones. Entonces, cuando hace esta película... Le da un poco de sonido a, digamos, el nombre. En sí la actuación no te convence. No, porque en realidad fue un personaje muy gris. Pero voy a decir más adelante por qué se reivindica. Entonces la película, aquí con esta película se cometió muchos errores. Me refiero no en el sentido de la visión que tenía Ridley Scott, sino los productores. Los productores de la película le colocaron una voz en off. Es decir, que un policía tenía que relatar lo que iba pasando en la película, como estas películas antiguas policiales. Desastroso. Entonces la película fue un fracaso en taquilla. Pero cuando comenzó a salir el formato del VHS, luego el DVD, luego el Blu-ray, pues sucede que es una de las películas más buscadas. Luego en el streaming es una de las películas más vistas, más pirateadas en Google, que todo el mundo la busca, pero entonces hay una generación que mi hijo de 13 años me dijo, papá, quiero ver Blade Runner. Ok, yo cometo un error y le coloco Blade Runner 2019. No, pero yo quiero ver la vieja. Oh, bueno, ok, vamos a ver la vieja, porque es una película que te gusta verla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con la película? La película está siendo buscada porque Ridley Scott finalmente hace una versión del director y elimina todos los errores que se cometieron. Y la versión nueva queda tal cual como él quería. Entonces estás viendo un gran producto. Y el personaje de Harrison Ford se reivindica. Aquí voy a decir spoilers, a quienes no la han visto. El personaje de Harrison Ford se reivindica porque te enteras al final de la película que él es un replicante. No es el héroe, es un androide más. Entonces, la historia de amor que tiene con otra replicante, y a pesar de los mensajes filosóficos del policía que lo ayuda, comienzan a engranar toda la trama. Porque la película es una inspiración filosófica para muchas cosas. Porque la película, además de lo que te hablé de la cinematografía, es el mensaje existencial que ocurre con el cyberpunk. Esa película, aunque no lo crean, sirvió para mangas y animes japoneses como Akira, de Kazuhiro Otomo, que Akira es una excelente película, muy compleja de anime, y Ghost in the Shell. Ghost in the Shell salió en el 95, inspirada también en Blade Runner, pero esa película Ghost in the Shell sirvió de inspiración para Matrix en el 99. Pero los autores dijeron, nos inspiramos en Blade Runner de Ridley Scott. Uh-huh. Entonces, en el desarrollo de esta nueva versión del director, tiene un final abierto. Tú no sabes si los protagonistas finalmente quedan felices o quedan perseguidos. Y una de las actuaciones memorables es la de Roger Howard, que ya falleció lamentablemente, que fue un buen actor, como el androide Royd, que era el villano, pero a la vez no lo era, porque él lo que estaba buscando era simplemente vivir un poco más, que mi existencia no se redujera a 4 años, que todo lo que he hecho en mi vida no puede ser que yo simplemente diga, usted caduca tal día. Entonces, el manejo de las emociones te identificas con el problema que él tiene y los que lo seguían. Y él en esa película tiene una de las escenas más memorables del cine, del diálogo, cuando él sostiene su batalla final con Drake Deckard, que es el personaje de Ford, y lo vence, y cuando Deckard está a punto de morir, él lo salva, porque Deckard iba a caer por un edificio y él lo salva. Y todo el mundo, bueno, ¿pero por qué lo salva? Después de que Deckard retiró 4 de sus compañeros, o sea, los asesinó. Y él se sienta a verlo
porque está apreciando la vida. Y le dice el monólogo de que todo lo que he hecho se perderá como lágrimas en la lluvia. O sea, es un mensaje a la existencia humana que no importa lo que tú seas, no importa qué tan grande seas, al final te vas a morir. Entonces, no vas a dejar historia, no vas a dejar nada, sino aprecias los momentos que vives. Y todo el mundo, yo me acuerdo que mi hijo la ve, mi hijo se conmueve con el personaje. Y le dice, pero él no merecía morir, papá. O sea, y fue excelente ese cierre que dio Ridley Scott a uno de sus más grandes trabajos. Podemos decir Alien, podemos decir Leyenda, aquella famosa película de Tom Cruise y Mia Sara. Pero Blade Runner creo que es una de las películas que más lo identifica a él como director. Sin duda alguna, y además porque era una de las... Estaba casi en los inicios de su carrera. Era creo que la cuarta o quinta película más importante quizá en el orden cuando Ridley Scott dirige esta formidable Blade Runner, que es prácticamente un nombre de marca, porque Blade Runner, uno escucha al Blade Runner y siempre lo asocia con Harrison Ford, y lo asocia además con una de las películas más impresionantes del mundo del cine. Una de las cosas que más nos llama la atención, Randor, es la música también que acompaña muchas veces los films. Para aquellos que nos gusta la música y también el cine, recordar, por ejemplo, qué es lo que sucedía en los años 80. Llegaban muchas veces primero las canciones y mencionaban como temas de tal película, y después llegaban las películas. En el caso precisamente de esta Blade Runner con Harrison Ford, dirigida por Ridley Scott, como bien lo dices, la música estuvo a cargo de un magnífico músico que además tenía ya algo de experiencia porque había participado en Carruajes de Fuego. Estamos hablando del músico griego Vangelis, que hizo y colaboró con parte del soundtrack, casi todo el soundtrack de la película Blade Runner. Es que él lo hizo todo. Él hizo todo, fue uno de sus trabajos más memorables, porque en las entrevistas que se le hicieron a Ridley Scott, cuando le hablaron de la música, él decía que estaba buscando una música poética pero oscura para ese mundo que él quería relatar. Y se hizo varias pruebas a varios directores y no le gustaba ninguno. Y llegó Vangelis con la música de Harrison. Ridley Scott le coloca la escena una de las escenas no memorables, sino simplemente una escena normal. ¿Qué puedes tú sacar de una cosa como esta? Y era la parte de la búsqueda de Deckard, recogiendo pistas para cazar a los replicantes, y ahí Vangelis saca una música muy hermosa, pero a la vez oscura, porque estoy cazando a alguien, pero esto no es ninguna trama romántica, sino que yo estoy para retirar a personas. Y en esa escena de la bañera, Deckard recogiendo evidencias de una replicante, hay un sonido impresionante de Vangelis. Y ahí fue donde Ridley Scott lo selecciona. Ok, tú me vas a hacer lo que yo quiero. Y luego ellos colaboraron de nuevo en aquella película que pasó desapercibida, que fue 1492, El Descubrimiento, que no es una obra memorable de Ridley Scott porque es una película muy lenta, habla del descubrimiento de Colón y cómo llegó. Pero, José Carlos, la música es tan buena de cómo hace el viaje Vangelis de Colón, que tú te quedas ahí, o sea, viendo la película. Y entonces Blade Runner tiene ese sello personal de Vangelis, porque él dice que a él le encantó crear la música para esa película. Bueno, ha sido hermoso poder darnos un viaje al pasado. 41 años ya de esta película, Blade Runner, con Harrison Ford, que es una asociación prácticamente automática, y saber cómo una película con tanto tiempo, ¿verdad? Todavía tiene gran vigencia. Y eso nos da pie para hablar de nuestro siguiente espacio, nuestro siguiente tema, que son las series. Vamos a disfrutar un poco con las series y vamos a hacer la transición con el tema de la música aquí en la Academia del Séptimo. Series maravillosas. Series maravillosas, Randor. Tú has escogido una de las más populares y quería arrancar precisamente con la transición de la música, porque parte de la música del soundtrack que tiene esta serie la tiene un músico argentino que es maravilloso y que además ha hecho algo que
quizá ningún latinoamericano pudo lograr. Él arranca a finales de los años 60 con una banda de rock en español, él se va a vivir a Los Ángeles y luego hace una especie de explosión, revolución con el rock en español, específicamente en México, produciendo grupos de la calidad de Café Tacuba, Fobia. También después produjo algunos grupos argentinos como Bersuit Vergarabat, por mencionar solo algunos. Pero él trasciende y va al cine. Y en el cine logra, repito, lo que muy pocos latinoamericanos de repente han logrado, que es ganar Oscar en 2 diferentes películas. Esta película, Brokeback Mountain, y también Babylon. Fueron las 2 por las que gana Oscar. Y él es invitado al soundtrack de esta serie de la que tú vas a hablar. Ok. El nombre de él es Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Gustavo Santaolalla. Pero la historia de Gustavo Santaolalla con esta serie no viene de la serie, viene mucho antes. Para hablar de la serie, ya me imagino que muchos ya saben, es The Last of Us, es decir, El Último de Nosotros. Es la serie, yo decidí incluirla en este primer programa porque es la serie que está de moda. De hecho, el 5º episodio de la serie en HBO Max rompió el récord de la audiencia de Juego de Tronos y de La Casa del Dragón. ¿De dónde sale esta serie? Esta serie sale del juego famosísimo para PlayStation 3 de The Last of Us en el 2013. Yo juego PlayStation y lo compro el juego. ¿Y tú jugabas esa? Yo jugué ese juego. Años. 15 Ajá. horas de juego. Esa en el 2013. ¿Qué es lo que sucede? Naughty Dog es la compañía que no tan solo es la productora del juego, sino también ahora también es la productora de la serie. Entonces, ¿qué sucede? En el 2013 solamente habían 2 juegos que habían ganado premios. Estaba Batman Arkham City, que es un excelente juego, y The Last of Us. The Last of Us plantea, cuando compras el juego, que es lo mismo que la serie, plantea una especie de apocalipsis zombie, pero muy distintas a lo que todos hemos visto en el cine, más allá del cine de George Romero, más allá del cine del Amanecer de los Muertos Vivientes, de Zack Snyder. No, aquí es otra cosa. Aquí el apocalipsis ocurre por el famoso hongo Crytoceps. Ese hongo existe, que se apodera de los insectos, de las hormigas y las abejas y las hace zombies. Entonces sucede que por el calentamiento global el hongo se adapta y comienza a consumir a los humanos. Ocurre un apocalipsis, todo lo que ocurre. Entonces la serie nos enfrentamos en el mundo 2019, donde ya todo ha colapsado. Y entra la historia en el juego, al igual que la serie, los 2 personajes principales son Ellie, una niña de 14 años, y Joel, un hombre que perdió a su hija en el apocalipsis. Y el juego va recorriendo todos Estados Unidos porque, voy con spoilers aquí, la trama es que Ellie es la primera persona inmune a la infección. Entonces el trabajo de Joel es llevarla al otro lado, donde hay un laboratorio de una organización clandestina que se llama Las Luciérnagas, y todo lo que ellos viven. El juego tenía un guión excelente, porque te adentrabas muchísimo en los personajes, había mucho diálogo, pero también era un juego difícil donde tenías que apelar contra estrategias, movimientos de sigilo, pero era un juego muy violento para mayores de 17 años, te decía bien claro ahí, 18, pero todos los muchachos lo jugaban igual. Y ahí es donde viene el señor Gustavo. Lo llaman Naughty Dog y le dicen, nosotros queremos que tú hagas el soundtrack del juego. Bueno, con mucho gusto. Y lo hace y le queda una banda sonora impresionante del juego. Pasa el tiempo del juego, salió hace 3 años la parte 2 del Lazo del juego. Entonces, Neil Druckmann, que es el productor de Naughty Dog, lo llama Cry My Sin. Cry My Sin ese es un nombre famoso porque él fue el director de la serie Chernobyl, que se estrenó hace 2 años, que claro que sí. Ganó el Emmy, es una de las Tuvo mejores. cierta repercusión. Claro, donde se relataron los sucesos de la explosión del reactor en Ucrania, en la ciudad. Y HBO le ofrecen un guión donde se toma el juego, donde se toman muchas cosas, y HBO le da el sí. Y deciden producir a la serie. El actor del momento es Pedro Pascal, el chileno, que es el que hace el Mandalorian. Lo seleccionan para el papel de Joel. Y Bella Ramsey de Juego de Tronos la seleccionan para el papel de Ellie. Y comenzó la grabación y la serie se estrena en el mes de enero. Comienza de manera similar, pero a la vez diferente. Porque tiene sus variantes, porque no es lo mismo tener 15 horas para yo jugar y descifrar lo que ocurre y todo eso, a adaptarlo a una serie.
la visión de Craig Mazin a nivel apocalíptico, él no va a grandes escenarios, sino que se reduce a vecindarios. La cinematografía es menos compleja, pero la serie plantea un dilema, que el principal enemigo no es el infectado, sino el ser humano, porque se ve como la sociedad se barbariza a raíz de los hechos que ocurren. Pero claro, está la amenaza del zombie que te está persiguiendo, te quiere matar. La campaña de HBO fue muy buena porque ellos aprovecharon el auge del juego y comenzaron a incluir, inclusive en PlayStation y en Xbox One, que es la otra consola, y Nintendo, comenzaron ellos a mandar trailers cuando estabas conectándote en línea al juego. Y más en computadora. De repente algo te invadía la computadora y era el tráiler. Muchos hablaron de que hay una invasión viral. No, sino que era el tráiler de la serie. La serie, como te digo, rompió el récord de Juego de Tronos en el 5º episodio, que es uno de los más dramáticos y mejores hechos. Y después llegamos a lo que fue la parte de que ahorita ya la serie va a entrar en su último episodio el próximo domingo, donde toda la audiencia ha tenido... HBO estaba en crisis. Estaba en una crisis muy fuerte en cuanto a su audiencia. Porque HBO, cuando crea series, no es como Netflix, no es como Hulu o Disney Plus, que están creando series a cada rato, sino que ellos, cuando crean una serie, es pausado. O sea, es decir, vamos a crearla cada cierto tiempo. Y cuando ellos crean esta serie, la audiencia les vuelve a subir. De hecho, se había planteado cerrar HBO Max. Pero con el auge de la audiencia, la plataforma de streaming sigue. Y entonces ya los actores ya han recibido para la segunda temporada, ya han recibido la autorización que a final de año comenzará la grabación de la segunda temporada de Last of Us, que se va a despegar del material original porque en esta primera temporada prácticamente el guión fue adaptado al juego completamente. Lo que estamos esperando es el episodio final para ver si termina como el juego o si hay otra cosa. The Last of Us es como el último de nosotros, ¿verdad? Esto ya casi para culminar este segmento, hablando un poco de las series, ¿cómo ha sido tan grande este fenómeno de las series, Randor? ¿Tiene que ver un poco con el streaming? Porque uno se acuerda aquel éxito de muchísimas series de televisión en los años 90, para no ir tan lejos, como Friends, como Melrose Place. Todo eso se ha trastocado, todo eso ha cambiado, y son estas series que en algunos casos aparecen las nuevas semana a semana, en algunos aparecen toda la temporada, pero es un movimiento muy grande este tema de las series, y esto me lleva a pensar lo que está sucediendo con las plataformas. Una de las últimas que está impulsando mucho este tema de las series es Apple. Es Apple, sí. Lo que pasa con las series es que es más fácil de hacer. No tienen un presupuesto tan elevado como una película de 2 horas. Puedes despejar muchísimo más el guión. Es decir, puedes fajarte a escribir, porque no es lo mismo tener 2 horas para yo tener un guión que tengo que cubrir todo a tener 10 horas, que me dura un episodio cada una hora. Entonces la creatividad comienza a subir. Entonces todo el mundo está pendiente de series que, bueno, voy a decir algo muy feo, pero del 90%, o sea, del 100% de las series, solamente 10% valen la pena. Porque hay otras series que sí, de verdad, deja mucho que desear, que tú dices que perdí el tiempo viendo esta cosa. Pero hay unas series que cuando la analizas y las criticas, por lo menos en HBO Max hay otra que se llama... hay varias series que tiene HBO Max que son muy buenas, pero The Deception es una excelente serie también, que la manejaron muy bien y tiene solamente 4 temporadas. Lo riesgoso de una serie es cuando dura mucho. Generalmente las series tienen que durar poco, 5 o 6 temporadas cuando mucho. Como lo que sucedió con Juego de Tronos, que terminó quemándose en la temporada final porque a nadie le gustó la 8ª temporada, pero era que los productores querían tanto terminarla que la terminaron mal. Pero este auge vino con Juego de Tronos casualmente. Porque a pesar de que era una adaptación de las novelas de George Martin, todo el mundo quería saber qué iba a pasar, porque en Juego de Tronos lo novedoso era que no sabías quién se iba a morir. Y cuando matan a Ned Stark, que les cortan la cabeza en la primera temporada, bueno, pero ¿quién es el héroe? ¿Quién es el malo? ¿Quién es esto? ¿No? Entonces las series apelaron a ese toque novedoso. También hablamos de la nostalgia, el fenómeno de Cobra Kai, que todos los muchachos lo ven, pero los muchachos
porque, bueno, todos los muchachos se reúnen a verla en casa, pero sucede que Cobra Kai viene de Karate Kid, Sin de duda. los años 80. Correcto. ¿Ok? 84 por ahí cuando salió una de las primeras. Exactamente. Entonces, mi hijo cuando vio la segunda temporada de Cobra Kai me dijo, papá, quiero ver las películas de Karate Kid. Bueno, pues claro, ¿no? Porque tienes que saber dónde sale todo, ¿no? Una de las cosas que cuida mucho la serie es que el material nuevo pueden decirte que el contenido antiguo es opcional. O sea, es decir, no tengo que ver lo que sucedió en aquella película de los 80 para ver este material nuevo. Pero ya por curiosidad los jóvenes lo hacen. También hay otra cuestión de que hoy en día la tecnología está más simple. Es decir, yo no tengo que gastar millones de dólares para crear un efecto. Lo único que coloco es una pantalla verde y ya logro con un programa de, ¿cómo se dice? Inclusive el AutoCAD ya te trae para tú hacer cinematografía en la parte de atrás de una pantalla verde o azul y cosas así. Entonces las series se apoyan también muchísimo, muchísimo en eso, sobre todo las series de época. Entonces se ayuda muchísimo. Los actores nuevos que están saliendo ya no cobran millonadas, sino que como hay tantos actores y ahora que todo el mundo puede salir en una serie, entonces por ahí. De hecho, no sé si te has dado cuenta de que cuando utilizas un actor famoso, es muy poco los actores que están alrededor. La última serie de Apple de Tom Hanks, que no me acuerdo el nombre, que es sobre un robot, un perro y él, pero él es el único ser vivo en la Tierra. Bueno, hay que pagarle el dinero y lo tenemos a él. Cuando se apela a actores famosos, el presupuesto se reduce muchísimo. Entonces, por eso la serie siempre vas a ver a gente desconocida. Una de las últimas de Apple tiene a Harrison Ford precisamente con Jason Segel, que son los protagonistas. Bueno, hemos estado con el tema de las series, hemos revisado un poquito también la academia de antes. Esta es la academia del séptimo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el postrecito que hemos reservado para el día de hoy en la academia del séptimo. Una pausa y volvemos. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Martí Productions presenta Mi Cristo Roto, pieza teatral de gran belleza y profunda espiritualidad de Ramón Cue, adaptación, actuación y dirección de Marcos Casanova, guitarrista invitado Alberto Puerto, Teatro Cubic Center, 27 Avenida y 3 Calle del Southwest, Miami, abril 1, 8 y 15 y abril 2, 4 y 15. Informes en el 305-220-2863. Boletos ticketplate.com. Mi Cristo Roto. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. La Academia de hoy. Es el momento para revisar un poquito lo que posiblemente ya esté en las salas de cine o streaming, pero también lo que posiblemente venga en algunas semanas o en algunos meses. Randor Quiroz, que nos acompaña en este podcast de Radio Cadena Sónica, la Academia del Séptimo, ha escogido una película que, según los que nos estaba comentando, se va a estrenar en el mes de junio. Pero antes, una de las cosas, te quería preguntar algo que siempre lo he querido preguntar a gente que está pues metida en el tema del cine. El episodio del que todavía por ahí alguna vez se comenta, ¿no? La famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Hace poco se estrenó precisamente en Netflix un
no es documental, es una serie de Chris Rock donde habla precisamente entre broma y broma de la famosa bofetada. Al final, ¿qué fue lo que pasó con Will Smith? Lo sacan de la academia, tiene una prohibición de ir a eventos y también de estar como miembro de la academia. ¿Y qué ha sido de Will Smith? ¿Cuán perdida puede estar su carrera con este episodio? Bueno, él ha filmado 2 películas más, pero sí 3 proyectos se le cayeron. Como el más sonado fue la segunda parte de I Am Legend, Soy Leyenda parte 2. Ese decidieron rescindir, ya había firmado contrato y le dijeron que no. Las otras 2 películas, había otra de ciencia ficción que se llamaba Los Hijos de Caín, también decidieron no hacerla con él. Hay una última película que nadie la vio, ni siquiera yo, que es sobre la esclavitud y cómo un esclavo se rebela. Pues bueno, porque no tan solo fue que perdió en la academia, perdió público, perdió los fanáticos que eran de él, perdió la gente que lo seguía, que lo apoyaba muchísimo, porque era uno de los actores más queridos. Y esa bofetada a Chris Rock, creo que hay momentos que te marcan tu carrera, y eso lo va a perseguir el resto de su vida, porque además, como esos raros castigos, ganas el Oscar a Mejor Actor, pero terminas llorando no de la emoción, sino de la frustración de haber hecho ese acto tan tonto. Y ojo, no es que Chris Rock sea un santo, porque esa broma a su esposa que sufre de alopecia es una de las bromas más crueles. Pero en los Oscars siempre han pasado momentos engorrosos, momentos que o dan risa o todo el mundo se queda, oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? Como aquel episodio de Marlon Brando cuando mandó a una india a protestar, o el hombre... A recoger el premio. Exacto, o un hombre desnudo que salió corriendo. Pero son cosas que quedan allí. Pero lo de Will Smith, suspensión, no puede entrar al Teatro Kodak, o sea, no puede estar. Es algo que pasó a la historia como el momento más bochornoso en la historia de los Oscars, porque no te están viendo tampoco solo Estados Unidos, te están viendo el mundo, el planeta. Entonces, yo creo que él va a terminar como Mel Gibson, haciendo una que otra película por allí, cosas así. Creo que va por ahí. Metámonos un poquito a hablar de lo que viene con esta película que seleccionaste, que es una película que aparentemente va a ser maravillosa, más allá de lo taquillera que pudiera ser, valga la redundancia, que es, vas a hablar de Flash, esta película que me llamó la atención, Randor, que sea dirigida por un argentino. Sí, el director de Flash es Andrés Muschietti, es el mismo director de Mama, esa película de terror que fue la crítica la apoyó. Luego después dirigió fenomenalmente la nueva adaptación de It, la del payaso Pennywise, basada en la novela de Stephen King. Tétrica. Sí. Estamos viendo precisamente lo que vendrá con The Flash. Exactamente. Entonces, a él Warner le ofrece dirigir esta película. Pero esta película tiene un trasfondo que hay que decirlo, que es una película que ha estado mucho tiempo parada. No se encontraba el director porque cada uno quería ponerle su visión, cada uno que tenía la cuestión de que chocaban con los productores. ¿Qué sucede? En el año 2017 se estrena La Liga de la Justicia. Un fracaso creativo, no por Zack Snyder, que era el director original de Superman, del Hombre de Acero, y Batman contra Superman. Aunque Batman contra Superman tampoco fue una película, pasó sin pena ni gloria. Pero Snyder grabó más de 24 horas de material. Entonces, como tuvo una tragedia personal que se le muere su hija, o su hijo, no me acuerdo bien, él abandona el proyecto. Y se lo dan a Joss Whedon, y Joss Whedon crea los Avengers 2.0, y todo el mundo quedó decepcionado de esa película de la Liga de la Justicia. En ese momento ya HBO Max iba a ser lanzada, la plataforma. Entonces hubo una petición de 17 millones de firmas para que se hiciera la Liga de la Justicia con la versión de Zack Snyder. Le dan el dinero a Zack Snyder y él edita su película como quiso, le agregó los efectos como quiso, entonces él crea una película muchísimo más oscura. Y sale HBO Max con su película emblema, que fue La Liga de la Justicia de Zack Snyder, en dividida, 4 horas de película dividida en 4 capítulos. Todo el mundo la vio, yo la vi, quedé fascinado, de verdad que no se parece en nada a la del 2017. Entonces ahí entra una de las escenas más memorables del cómics que te comentaba, que es más
vista en YouTube que la famosa escena del Capitán América agarrando el martillo de Thor en la película Avengers Endgame, que es el viaje en el tiempo de Flash. Flash en esa película retrocede el tiempo porque la Tierra explota y él necesita regresar el tiempo para evitar que la explosión lo alcance a él y destruya todo. Esa escena es muy memorable, con una música de Alan Silvestri muy, pero muy buena. Entonces ahí el estudio toma la decisión, vamos a crear la película de Flash, independientemente de lo problemático de su actor, que el actor principal es Ezra Miller, y deciden hacerla y contratan a Andrés Muschietti, que escribe el guión junto con los Francis DeLay y Jonathan Goldstein, y adaptan, pero ellos, ¿qué es lo que sucede con The Flash? The Flash es en los cómics Flashpoint, la paradoja del tiempo. Eso fue un truco que apeló DC Comics para reiniciar todas sus historietas. Es decir, Flash hace un desastre viajando por el tiempo, destruye casi todo el planeta, entonces él lo reinicia y se crea un mundo nuevo. Aquí, DC, ahora dirigido por James Gunn, el mismo director de Guardianes de la Galaxia, va a reiniciar todo su mundo cinematográfico. Y el punto de partida va a ser The Flash. Por eso es que es tan esperado. Lógicamente, el guión se parece al del cómic, pero lo variaron de una forma excelente porque incluyeron el mundo de Snyder. Por eso es que está repitiendo Ben Affleck como Batman en un papel pequeño, porque en realidad aquí la novedad es que Michael Keaton, el Batman del 89, es el que va a estar en toda la película. No vamos a ver a Superman, vamos a ver a su prima, a Kara-El. Porque ahí se toca la trama de que ella cayó en la Tierra y el gobierno de Estados Unidos la oculta y la deja prácticamente como esclava sin recibir la luz del sol. Y el villano, uno de los villanos, que se ha visto en el tráiler, va a ser el general Zod. Al no existir Superman en esta nueva realidad, entonces él va a conquistar la Tierra y Flash tiene que detenerlo porque los demás héroes no existen. Producto de su viaje en el tiempo, porque él crea una paradoja en la cual elimina a los metahumanos al salvar a su madre. Y él tiene que arreglar todo lo que hizo mal. Y ese es básicamente el guión de la película. El gran villano, bueno, lo voy a decir, spoilers, pero en todas las prensas salen, es él mismo. Hay una versión alterna de Flash que es la oscura. Entonces, la película todo el mundo la está esperando porque primero es el reinicio de un mundo cinematográfico. Segundo, qué es lo que va a hacer Andrés Muschietti, porque todo el mundo lo quiere, sobre todo después de su adaptación de It. Y tercero, cómo va a ser la parte creativa de James Gunn con ahora el mando de DC Comics. Creo que va a ser un muy buen producto. En Rotten Tomatoes ya se agregó una nueva categoría de cuál es la película más que esperas. Okay. Y el 64% de todas las personas que opinan allí opinaron que The Flash. O sea, va a ser el boom, el blockbuster del próximo verano, que se acerca. Y se va a estrenar en el mes de junio. El 17. 17 de junio. Sin duda alguna tiene que ser en las primeras semanas una de las más taquilleras. El tema es sin duda cómo va a rendir la cantidad de espectadores que van a estas primeras asistencias y si la cantidad de dinero que se ha invertido pues rápidamente se recupera. Por lo menos viene precedido de una fama muy, muy grande y sin duda, más allá de lo que pueda hacer el director, también la presencia sin duda alguna de Michael Keaton le pone un bono muy especial a lo que viene con The Flash. Claro, porque se está apelando también a la nostalgia, ¿no? Bueno, Batman del 89, saquemos la cuenta. Fue un pocote de años, pero muchos muchachos hoy en día vieron ese Batman. Vieron, porque es una película vieja, pero la hizo Tim Burton, uno de los mejores directores de cine. Y muchos les gusta, sobre todo porque Jack Nicholson representó un guasón excelente. Claro, después fue superado por Heath Ledger en el 2008, en El Caballero de la Noche. Pero se cuenta con el aspecto de la nostalgia. Se apela, vamos a decir que estoy agarrando un elemento viejo para hacer más creativa la película. También una de las cosas es el marketing. El marketing que se está estableciendo con esta película, que todo el mundo le llama la atención porque era una película que casi no salía. Porque Ezra Miller está metido en muchos problemas con la ley, el actor principal, pero Warner se la jugó. Y esta película va a ser el primer ejercicio de que HBO Max tardará más de 3 meses en estrenarla. Es decir, va a llegar a los cines exclusivamente. Después la pongo en el streaming mucho tiempo después. Okay. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el streaming ha afectado las salas de cine. Y esto fue denunciado.
Ahora las salas de cine están pidiendo que los estrenos en plataformas sean más tarde. Porque si la voy a ver ya en mi casa por $20, entonces me quedo en mi mueble y no tengo que ir a una sala de cine. Es un fenómeno que ha estado sucediendo a los pocos días o algunas semanas de que aparecía en la pantalla grande, en la pantalla gigante, ya estaba en streaming. En este caso va a esperar 3 meses, es decir que para septiembre recién podría estar en streaming. ¿Estará en qué plataforma? HBO Max exclusivamente. Bueno, después tú sabes que la piratearán y ya la Sí, conseguirás en Google, sin duda. pero en HBO Max es donde va a estar con derecho de exclusividad, porque acuérdate que HBO Max pertenece a Warner, que es la productora de esta película. Tom Cruise fue el que pidió, por lo menos Top Gun Maverick, recién llegó a Amazon Prime. Ahorita, desde que se estrenó. Y él pidió esa petición, que la gente tiene que volver al cine. Tiene que disfrutar su película allí. Lo que pasa es que fue un fenómeno que arrancó precisamente con el tema de la pandemia, obviamente, ¿no? Claro, pero la pandemia según ya no está. Claro, exactamente. Ya pasó la pandemia y debería la gente pues volver a los cines. Cosa que no ha sucedido totalmente. No tengo cifras exactas, pero sin duda alguna, pues las películas estrenadas al poco tiempo, como bien lo dices, se están viendo en las diferentes plataformas. Y The Flash, sin duda alguna, como bien lo dices, la cantidad de gente que está esperando, más del 63%, con una muy buena aceptación para lo que va a venir con esta película, que sin duda posiblemente sea el boom del verano en lo que se refiere a la cinematografía. Sí, porque todos esperábamos que Avatar, la segunda parte de Avatar, va a ser como la primera, pero realmente no. Realmente hay un agotamiento también, fueron 10 años de espera. El guión de Avatar, hay un fenómeno ahorita, es que la gente ya no le gusta la historia tan romántica. Es decir, de que todo está correcto, de que el héroe es un héroe sin matices. Entonces ya a la gente no le agrada eso. Entonces Avatar, quizás el propio James Cameron dijo, cometió unos pecados porque ya a la gente no le gusta que el héroe solamente sea héroe, sino que el héroe también tiene sus demonios, tiene sus cuestiones. Entonces The Flash estamos viendo es otro tipo de cosas, ¿no? Marvel ha hecho el intento a pinceladas de que los héroes no sean tan cuadrados. El caso de Tony Stark con Iron Man, que era muy griego, toda esta cuestión, y era un ególatra de primera. Pero hoy en día las películas que a los muchachos les interesa es que el héroe no sea tan romántico y cuadrado, sino que también tenga que luchar con sus demonios internos. Que no, yo lucho por la justicia, por la humanidad. Bueno, es un cliché ya, eso a nadie le importa cuando estás viendo eso. De hecho, te burlas en la película. Entonces, se está buscando despegar de ese estereotipo, sino volver a las personas más humanas, que comete un error, comete esto. Entonces, The Flash es el que apunta como el blockbuster, porque ya se estrenó la de Marvel, la de Quantumania, y ha tenido una taquilla discreta. Marvel siempre recupera su inversión, pero no resultó ser revolucionaria como las otras. Y el villano es aburrido. Khan el Conquistador hasta ahora lo están retratando muy aburrido, no teme ni nada. Entonces, en The Flash es otra historia. Randall, y así como estuvimos mencionando hace un instante, aquellos que quieren ver Cobra Kai, igualmente quieren revisar un poco lo que fue Karate Kid o el Avatar 1 para poder disfrutar un poco mejor esta nueva parte de Avatar. En el caso de The Flash, que es la película que se viene en junio y la estamos revisando aquí en la Academia de hoy, ¿qué películas recomiendas claves para poder terminar de entender The Flash? Aunque tú no lo creas, no tendría que ver mucho yo recomendaría más las películas animadas de DC, no la película, porque DC solo sacó la Liga de la Justicia, Wonder Woman y Superman. No puedo incluir la saga de Christopher Nolan y Christian Bale porque eso fue una película muy realista de Batman, más una película policial psicológica que una película de cómics. Yo esa trilogía la saco aparte como una obra maestra que hizo Christopher Nolan. Mucho mejor la 2 que las otras 2 primeras. Pero las películas animadas en los últimos años de DC sí las recomiendo para que entiendan mucho lo que va a suceder en The Flash. De hecho, en el 2013 es que se abre el universo animado de DC, que sale Flashpoint, que es una película que cuando yo la vi con mi hijo, yo dije, no veas esto porque se planteaba un tema muy adulto, una guerra apocalíptica, una cuestión en el guión que fue muy bien hecho en las películas animadas de DC y que terminan con la batalla de Acrópolis contra Darkseid, el villano principal. Entonces yo recomiendo son esas, las películas animadas, y si alguien quiere adentrarse más en ese mundo, que lea los cómics de Flash para que conozcan quién va a ser el villano principal y todo eso, ¿no?
porque al final son adaptaciones. Lo claro es que Michael Keaton tiene un papel importantísimo en The Flash, Sí. que Ben Affleck va a estar también, pero tiene un papel que no va a ser determinante en la trama en sí de la película. Sí, no, es decir, va a aparecer y le va a advertir a Flash las consecuencias del viaje en el tiempo, en esa parte. Michael Keaton es el que lleva el peso. Pero aquí, aprovechando tu programa, voy a adelantar algo que solo lo sabemos algunos y lo voy a decir. Va a haber una versión femenina del Joker Ujú, en The Flash. en The Flash. ¿Y de quién se trata? Aún no se sabe quién es la actriz, Ok. pero parece que es más retorcida que el Joker de los actores. Así que vamos a ver algo muy novedoso en The Flash. Por eso es que... Sin duda, ya- porque nadie se imagina la parte femenina de The Joker. Lo que pasa es que sí viene del cómic. Porque cuando Flash viaja en el tiempo y cambia las cosas, no es el Joker, sino es la mamá de Bruce Wayne que se transforma en el Joker a raíz de ver a su hijo muerto. Porque en The Flash, en el cómic, es el papá de Bruce Wayne quien hace de Batman. Y la mamá se vuelve tan loca por la muerte de su hijo que se vuelve de Joker. O sea, es por eso le digo que yo recomiendo es la película animada, para que la gente se adentre en este mundo, de que va a ser este nuevo universo cinematográfico de DC Comics. Dos cosas antes de irnos y de terminar el programa el día de hoy. Primero, lo que pudiera venir la próxima semana dentro de lo que vamos a estar conversando, de lo que tú vas a elegir para lo que es la academia de antes, revisar un poquito. ¿Se te viene a la cabeza algo de repente de lo que podemos discutir, analizar para el próximo programa? Me gustaría hablar un poco seguir con el tema de las películas que se rinden culto y quisiera hablarte de Punto de Quiebra, la película famosa de los Keanu 80. Reeves. Keanu Reeves y Patrick Swayze. Todo el trasfondo que hubo detrás de esa película, que tan buena. Por primera vez una directora dirige una película de acción que fue la ex esposa de James Cameron, Carrie Bigelow. James Cameron escribió el guion de esa película. Todos recordamos un tema muy original, un surfista robando bancos, y eso fue una película excelente, que después hubo un remake que pasó, Sí. nadie le interesó verlo. Hay que hablar sobre las posibles ganadoras del Oscar, Aquí en todas partes, que es una fuerte candidata, que de nuevo volvemos, que el cine asiático se está imponiendo ahora, con ese tema novedoso. Y de las películas nuevas que ya están filmando, que se ha filtrado muchas cosas, quisiera hablarte de Alien Romulus, porque hablamos de Alien de Ridley Scott y ya se está filmando una nueva que Hulu la está produciendo y que Hulu reconstruyó Depredador, porque la última película de Depredador fue excelente. The Prey se llama. Entonces, yo creo que van a hacer un buen trabajo reconstruyendo la saga de Alien ahora. Donde vas a tener un poco más de labor va a ser chequeando las series, porque bien dices que el 10% de las series son las únicas que valen la pena, así que meterte a hurgar un poquito cuáles son las series que valen la pena analizar, pues ahí tienes un poco más de labor y trabajo. Bueno, mi trabajo a veces es verlas todas y quedo aturdido, pero te digo, el 10% es de las series que vale la pena. Perdí horas de mi vida viendo Emily in Paris. Pero era una serie. Fue una serie ¿Te enganchó? No, de verdad, me parece. Terminaste de ver las dos, son 2 temporadas. Son que tenés, 3. ¿no? 3 ya. Son 3. Entonces, ya en la tercera temporada, ya ve que hay un sobreestiramiento de la serie. Porque la serie la ve todo el mundo. Entonces, podríamos analizar el tema de cómo Netflix cae en error, porque Stranger Things debió terminar ya. Pero no, la estiraron una temporada más. Un poquito. Sí. Entonces, The Succession es una serie que también va a terminar en HBO Max y en esa te puedo estar hablando la semana que Ha viene. estado premiada también, ¿verdad? Sí, es que es excelente también. Y terminamos la segunda parte de con lo que quería terminar el programa el día de hoy, era precisamente dar pie a la dirección de un argentino para la película que viene con The Flash. Cómo los directores latinoamericanos han ido aportando, en el caso de Guillermo del Toro, por mencionar algunos, González Iñárritu, por mencionar otros, o españoles también, ha tenido de a pocos un poco algo de influencia en lo que es el cine taquillero, el cine mundial, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los primeros que comenzó a imponerse muy fuerte con películas muy originales fue precisamente Guillermo del Toro. Después le dieron blockbuster, como fue Pacific Rim. Pero creo que la película que le dio la fama a Guillermo del Toro fue El laberinto del fauno. Y eso está ambientado en la Guerra Civil Española. Luego después vinieron Alfonso Cuarón, que dirige, le dan en el 98, dirige Grandes Esperanzas.
y lo hace tan bien que luego le dan para que diga, después él crea una película propia y Tu mamá también, muy buena película, pero después le dan Gravity con Sandra Bullock, que fue una película que tuvieron que pelear avances tecnológicos muy fuertes y él lo supo dominar. Entonces yo creo que los latinoamericanos cada vez están escalando, no tan solo a nivel de sentarse en la silla del director y saber qué hacer, sino también a nivel creativo, proponer cosas nuevas, proponer otro tipo de visión del cine, no ya ahora un poquito más diverso, menos cuadrado, no estar apelando al blockbuster, a que bueno, tiene que ser taquillera, sino que ellos están proponiendo temas originales, y Ratú con Birdman y después con El Renacido, a pesar de que usó a Leonardo DiCaprio, creo que son dos películas excelentes y originales por todas partes, pero él antes había hecho Babilonia y había hecho Amores Perros, que también son productos excelentes. Entonces yo creo que los latinoamericanos tienen mucho que aportar. Lamentablemente en nuestros países tenemos problemas de presupuesto y también entra en parte la censura, lo que le conviene a un gobierno de turno, lo que no le conviene, y más también el tema ¿sabes? Del latinoamericano, del guerrillero, del narcotráfico. Entonces, pero los directores como tal, ellos buscan escape y son creativos ahora y se les puede dar oportunidades en la academia. Y además lo que sucedió con 1985, esta película que ha sido triunfadora, esta película con un formidable actor, una película argentina que está recreada precisamente en aquellos momentos en que se le trata de hacer juicio al último de los dictadores latinoamericanos, al señor Videla. Gran película también, la de 1985. Sí, está nominada al Oscar en este momento. Creo que también incluye el guión. Creo que podría ser ganadora del mejor guión adaptado, porque lo adaptaron de toda la secuencia periodística que se hizo de esos juicios. Y creo que podría ser una excelente candidata que debería llevárselo, pero la competencia está fuerte. O por lo menos como película extranjera también. También. Sin duda alguna. Y la participación de esta actriz de armas que hizo en Marilyn precisamente una gran performance, ¿dirías? Como Marilyn Monroe, Ana de Armas... podríamos decir que fue nominada, pero la película fue muy duramente criticada porque se dejó de lado mucho aspecto de la vida de Marilyn y se enfocó más en lo dañina que era ella. Entonces, bueno, pero no se le hace mucha justicia al personaje, o es que querían enfocar eso, o qué sucede. Pero la actuación de ella ya cumple con el papel. Ahora, decir que lo va a ganar... tiene una competencia muy dura con las otras cuatro. Sin duda. Pero todo puede suceder, ¿no? La corrección política es la que está mandando ahora y quizás se lo quieran dar a una latina. Ahí tendremos tema para seguir conversando en la Academia del Séptimo en la próxima reunión, hablando un poquito de los nominados, pero por supuesto también volveremos a revisar las películas de antes, lo que pudiera estrenarse en los próximos meses y las series. Randor Quiroz, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo haber compartido esta mesa aquí en la Academia del Séptimo. Muchísimas gracias a ti, José Carlos. Espero volverte a ver. Será hasta la próxima. Mil gracias. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. La Academia del Séptimo. Pasado, presente y futuro del séptimo arte. Ganadores o no en los premios de la Academia. And the Oscar goes to... Las películas maravillosas. You can't handle the truth. Las series infinitas. Now say my name. Y las filmografías en su máxima expresión. Run, Forrest, run! La Academia del Séptimo.